Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje a través de cartas. ¿Cómo están? Espero que bien. Les doy la bienvenida a este video que va a tratar específicamente sobre las novelas epistolares, que están basadas en cartas. Estas novelas suelen ser de mis preferidas. Yo no sé por qué me gusta tanto leer novelas que tienen que ver con cartas escritas. Si son cartas reales o ficticias, me da lo mismo, pero esa estructura de la carta me encanta. Y en este caso son mis 3 novelas preferidas epistolares. El orden no es un orden de menor gusto a mayor gusto, sino es un orden cronológico, en qué época está situada cada una de estas novelas. La primera novela de la que voy a hablar es Cartas de una pionera, de Elinor Pruitt Stewart. En este caso, además de ser epistolar, que obviamente no lo voy a aclarar con todas las novelas, porque todas lo son, es biográfica. Es una novela que está basada en sus memorias. Son las cartas que escribe Elinor a una amiga que queda en Denver. Ella originalmente era de Denver, y cuando queda viuda, se muda a las montañas de Wyoming, a una región que además de estar casi deshabitada, tiene un clima muy severo y una vida también severa y difícil. Pero ella prefiere dejar la ciudad e irse a las montañas y probar suerte allí. Lo primero a destacar es que esta autora no era escritora. Simplemente son sus cartas, son las cartas que le escribió una amiga. Y en algún momento se deciden publicar estas cartas porque era una forma de llamar la atención a aquellos que vivían en otros lugares para que fueran a poblar estas tierras que estaban casi desiertas. También el gobierno daba muchos favores y muchas oportunidades para que justamente aparecieran los famosos pioneros. Entonces, si estas personas trabajaban la tierra durante un tiempo X, etc., estas tierras les eran dadas. Eran maneras de enganchar a las personas para que no quedaran territorios vacíos o sin explorar. Entonces se publicaron las cartas de ella y se hicieron muy famosas. Y dio lugar a una corriente que se llamaba literatura de frontera, que justamente trataba sobre romantizar un poco la vida de los pioneros y de su día a día, etc. Pero en el caso particular de este libro es realmente espectacular. O sea, leer lo que esta mujer hacía en 1909, estamos hablando a principios del siglo XX. Las cosas que realizaba todos los días de su vida, que desde quiero hacerme, no sé, un desayuno, tengo que ir a ordeñar la vaca, antes de ordeñar la vaca tengo que hacer un montón de cosas en la granja, después de eso, o recoger los huevos de las gallinas, después de eso tengo que calentar el agua, para ir a buscar el agua tengo que caminar no sé qué cantidad de kilómetros. Bueno, es increíble, todo lo cuenta además con una gracia, con un humor, con una sensación de que todo lo que hace es fácil, que yo el día de hoy tengo que hacer, no sé, ni siquiera una 12ª parte de lo que ella hace, me muero. Y además le pasan de las cosas más increíbles y ridículas incluso porque, bueno, ella no tiene experiencia, ella es de la ciudad, no sabe cómo vivir en estos lugares, entonces se pierde, le pasan cosas raras. Tiene accidentes que son realmente severos o graves, pero que ella lo toma todo siempre tan no sé, campantemente y además tan como que está viviendo una aventura que realmente no parás de disfrutar, desde la primera carta hasta la última. Por otro lado, habla mucho del tema de la comunidad y del vivir en comunidad y lo importante que es tener vecinos, tener gente alrededor de uno. Ella recalca que si no hubiera sido por la comunidad en la que estaba inserta, que realmente ella no hubiera podido sobrevivir, porque muchas cosas de las que le pasan sale adelante por la ayuda de alguien. Y también ella ayuda a otras personas en ciertas circunstancias. Entonces, no solamente es muy divertido de leer, no solamente es increíble porque es cierto todo lo que te cuenta y te da un panorama de la época de primera mano, además escribe hermosamente bien y hace unas descripciones de los paisajes que realmente es como si uno estuviera ahí, sino que también recalca ciertas cosas que por ahí el día de hoy se han perdido, que es el hecho de vivir en comunidad y de lo importante que es la familia extendida, no solamente la familia propia, sino la familia que uno arma con el otro, porque el ser humano no puede sobrevivir si no vive junto con otros y ayudando a los otros. Son como valores muy importantes que ella recalca que en ciertas circunstancias, como es el caso de los pioneros, en situaciones de vida que son mucho más extremas que las que podría uno vivir en una ciudad, por ejemplo,
este valor de la compañía toma mucha más fuerza. Así que realmente es muy, muy bonito. Se los recomiendo, por supuesto todos estos libros se los recomiendo porque son mis favoritos, pero realmente lo van a disfrutar. La siguiente novela de la que les voy a hablar es La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey. Sí, con ese título extraordinario, raro y largo. Escrita por Mary Ann Sheffer y Annie Burroughs. Annie Burroughs es la sobrina de Mary Ann y le ayudó a la escritora a terminar de concluir esta novela en los últimos años de su vida y por eso es que aparecen las dos juntas. También es la que después hizo todo el trabajo de publicación. Esta novela, más allá de que sea una de mis favoritas de novelas epistolares, es una de mis favoritas de la vida. Es hermosa. Es de estas novelas tiernas que se les suele llamar cozy, que a mí no me gusta poner ese tipo de términos a la literatura. Tengo ciertos reparos con lo que es la novela cozy o bueno, qué sé yo. Pero sí es cierto que esta novela cuando uno la lee le queda como el corazoncito tierno, cálido y se siente bien con la vida y con el mundo y con las cosas que pasan. El argumento es que en la época en la que está basada es justo el final de la Segunda Guerra, es 1946. En Londres, una escritora joven recibe una carta de una persona que no conoce, que vive en un lugar que no conoce, que son esas islas que están justo en el Canal de la Mancha, que a ver, yo soy pésima en geografía y esto lo tengo que confesar, y me pasó igual, yo tampoco tenía ni idea de que existían estas islas. Es más, tuve que ir al mapa, ya les voy a poner acá un mapa para mostrarles dónde están situadas, porque me pareció increíble que yo no supiera ni nunca hubiera escuchado sobre ellas. Pero bueno, al protagonista le pasa lo mismo. Y esta persona que le escribe es porque tiene un libro que a ella le perteneció, que ella no tiene ni idea de cómo llegó ahí. Y entonces empiezan a escribirse por el amor a la literatura. Este es un libro, obviamente, que trata sobre literatura, otra de mis temas preferidos. Y esta persona le cuenta que ellos durante la Segunda Guerra y la ocupación nazi de estas islas, la manera de refugiarse y de escaparse un poco de la situación que estaban viviendo fue fundar una sociedad literaria, que se llama así, la Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata, y tiene una justificación. A lo largo de la amistad entre estas dos personas, también los otros personajes, que son las otras personas que tienen un puesto en esta sociedad o que comparten, digamos, el gusto por la literatura, también le empiezan a escribir a esta chica, a la protagonista, contándoles distintas anécdotas de su vida y historias que entre todos, digamos, va armando una historia única, que es justamente qué pasó durante la ocupación, qué pasó con ciertos personajes, cuáles fueron sus vivencias, bueno, memorias. Y termina después casi escribiéndole el pueblo completo. Esta es un poco la idea del libro y es, pero hermoso. A ver, más allá de que es muy bonito, está muy bien escrito, es amable, es tierno, es luminoso. Más allá de eso, las historias que cuenta y las cosas que habla sobre la Segunda Guerra no son amables, pero es que también tiene una mirada un poco distinta a la mirada que solemos tener sobre ciertos personajes, digamos, de la Segunda Guerra, como por ejemplo los alemanes y lo que representan los alemanes, los aliados y lo que representan los aliados. Es una mirada más real, diría yo. O sea, existen las buenas personas y existen las malas personas, no importa la nacionalidad que tengan. Y esto es un poco de lo que se habla acá. La historia se cuenta generalmente desde el punto de vista del vencedor. Entonces, ¿qué pasa cuando el foco no está en el vencedor, sino en las personas comunes y corrientes que están viviendo una situación X? El tema de la ocupación nazi de estas islas es porque justamente después de haber invadido Francia, era un lugar muy especial porque estaba justo en el medio para poder después seguir e invadir Inglaterra. Era como un puesto de avanzada. Por otro lado, estas islas tienen un sistema político muy raro porque es como que están bajo la égida de Gran Bretaña o ellos se sienten ciudadanos británicos, pero no responden políticamente a Gran Bretaña, tienen sus propias reglas. Bueno, es una cosa muy rara, todo es raro, es como un mundo aparte de las islas.
Entonces, bueno, cuenta numerosas historias que tienen que ver con qué pasó con la ocupación nazi, pero desde muchos puntos de vista diferentes. No es siempre el alemán era el enemigo y hacía todas las cosas mal y qué sé yo, sino que, bueno, como es la vida misma. Las personas son personas, en las circunstancias en las que sean. Y esto es lo que a mí me parece sumamente interesante porque además es como una especie de retrato de una época desde un lugar que no es el más común y corriente, ni mucho menos, y desde una mirada que tampoco es la común y corriente de los libros de esta época. Bueno, no tengo más que decir que lo recontra recomiendo. Les va a encantar. No conozco persona que haya leído esto y que no le haya gustado. Y el último libro que recomiendo, mi último libro preferido, es 84 Charing Cross Road, escrito por Helen Hanff. Esta también es una novela biográfica. Así que abrimos con novela biográfica, cerramos con novela biográfica. ¡Ay, qué bonita me salió la estructura! Ni que lo hubiera querido. En realidad, como les digo, lo hice por orden cronológico, porque esta está situada en 1949, también después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no tan ahí. Y la historia trata sobre la relación entre una mujer que también es escritora y que vive en Estados Unidos y un librero, que esta es la dirección de la librería, que vive en Londres, en una Londres devastada, obviamente, por el paso de la Segunda Guerra. Ella le describe a este librero que tiene una librería de libros antiguos porque está buscando unos libros particulares que en Estados Unidos no se consiguen. Y además ella está cansada de que en Estados Unidos únicamente se consiguen los libros nuevos, esos libros que para ella no huelen a libro y son demasiado modernosos. Entonces ella quiere librerías de anticuarios, pero en Estados Unidos, como tan capitalista es, no les interesa eso. Por lo tanto, ve un anuncio en un diario sobre esta librería, manda una carta pidiendo un libro muy particular y que no encontraba por ningún lado y, por supuesto, le contestan que sí que lo tienen, se lo envían y empieza una relación epistolar entre las personas de la librería que atienden la librería y ella. No dejen de tener en cuenta que esto es una historia real. Y estas son las cosas que uno piensa siempre, que muchísimas veces la realidad supera la ficción, porque realmente parece un cuento de hadas. Es tan bonito este libro, también muy parecido a la sensación que te deja el libro anterior, La Sociedad Literaria, de que uno se reconcilia con las personas, se reconcilia con la humanidad. La relación que mantienen estos dos personajes principales, que más allá de estos dos personajes también están todos los que están alrededor, durante 20 años es una delicia de leer, realmente. Yo lo leí sin saber que era una biografía, o sea que era algo real. Y me pareció maravilloso. Y cuando llego al final y me entero que todo esto es cierto y que estas cartas son las cartas originales, simplemente las publicó, bueno, no lo podía creer. También lo recomiendo muchísimo. No dije con respecto a los demás que tanto este libro como La Sociedad Literaria tienen una película. Han sido llevadas al cine. En el caso de La Sociedad Literaria, a mí la película no me gusta tanto, si bien es una película británica que por supuesto tiene como un sello de calidad porque está muy bien hecha, porque los exteriores son increíbles, porque los actores son buenísimos, pero no, para mí no representa la esencia del libro y hacen varias modificaciones en cuanto a los personajes que la terminan convirtiendo como una historia romántica cuando no es eso, el libro no es solo eso, digamos. Y en este caso, en 84 Charing Cross Road, también tiene una adaptación cinematográfica que vale mucho la pena. Pero yo les digo, vean, o sea, primero lean y después vean. Si la vieron, bueno, nada, igual léanlo porque es increíble. Pero está muy bien hecha la adaptación y es casi literal. Además, los actores son impresionantes, tanto la que hace de la protagonista estadounidense como el que hace de protagonista inglés. Así que bueno, tienen las posibilidades también, además de la lectura, de ver las películas. Bueno, y hasta acá llegamos con este video pequeño de favoritos. Espero que les haya gustado, espero que me comenten como siempre si los han leído, si les interesa, si les gustaron o no, si lo leyeron. Y bueno, y todas esas maravillosas recomendaciones que me hacen siempre, que tengo que aclarar que anoto todos los libros que me van diciendo. Tengo una lista gigantesca que nunca va a terminar en cuanto a lecturas, pero muy probablemente cuando yo lea algún libro que ustedes me hayan recomendado, los voy a decir, los voy a citar, si a ustedes no les molesta.
porque realmente la comunidad que se está armando es preciosa. Todas las cosas que me comentan son hermosas, participan y me encanta todo lo que me dicen, así que les agradezco un montón. Además, cada vez vamos siendo más y es algo que no puedo creer. Así que bueno, todos los comentarios bienvenidos, los me gusta y todas las cosas que ya saben. Nos estamos viendo.